¿cómo sienten que pueden acompañar y promover el libre desarrollo de la personalidad en cada una de sus familias? Entonces, ¿qué pasa con este chico o esta personita? Que estando tan pequeño, pues va a tener encontrones consigo mismo. La sociedad es muy dura con los niños y con las niñas. Si tengo esa sensación de que simplemente no he podido ser yo, de que mi personalidad realmente nunca se ha desarrollado de manera libre, ¿puedo buscar ayuda? Claro, y es importante hacerlo. Lo más relevante es la compasión y la empatía con nosotros mismos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Querernos Bien con Colmédica, este podcast que hemos diseñado para que todos ustedes se sientan en un espacio seguro, porque hablaremos de lo que pocos hablan acerca de la salud mental. Hoy con un invitado muy especial, porque justamente tenemos profesionales de la salud que los pueden apoyar en todo lo que ustedes necesitan. Para mí es un placer celebrar la llegada de este invitado, el doctor Camilo Ocampo, psicólogo. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Me alegra mucho estar en este espacio, compartir pues mi conocimiento tal vez sobre algunas áreas y algunos eventos que pues pueden servirle a la comunidad y a las personas. Hablemos justamente de eso, de su especialidad, doctor. ¿En qué se especializa usted? ¿Cuáles son los casos que trata? Vale, perfecto. Yo soy psicólogo de formación, tengo 3 diplomados en terapias de tercera generación, soy especialista en psicología clínica infantil del adolescente y la familia. He trabajado con ICBF durante un gran periodo de tiempo, también en las IPS de varias fundaciones, como la Fundación EUDES, que trabaja con personas con diagnósticos de VIH positivo. Actualmente trabajo para Colmédica, me desempeño aquí ya casi hace 5 años que llevo en esta hermosa compañía, al cargo de todo lo que son las rutas integrales de atención en salud y los grupos de priorización, Bueno, puntualmente. maravilloso. Quiero que entremos en materia, pero antes quiero dejarle una pregunta para que toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, pueda participar con nosotros sobre el tema que vamos a tratar hoy, que es el libre desarrollo de la personalidad. Y justamente queremos que ustedes nos cuenten a través de los comentarios cómo sienten que pueden acompañar y promover el libre desarrollo de la personalidad en cada una de sus familias. Doctor, justamente esa pregunta es la que le traslado. ¿Cómo podemos hacer para que en cada una de nuestras casas, de nuestras familias, podamos ayudar a que el entorno que tenemos Ujú. ayude a ese libre desarrollo de la personalidad? Claro, qué bueno, eso es una muy buena forma de empezar. Me parece muy oportuno tal vez arrancar con algo que me parece fundamental y es describir un poco qué es la personalidad. Listo. ¿No? En muchas ocasiones estos conceptos terminan siendo muy etéreos, no se encuentran en ninguna parte, no es como decir una mesa o algo tangible, y es difícil a veces darle un foco de atención inclusive para nosotros los profesionales. La personalidad es más un constructo que es flexible en el tiempo, en el que interactúa un sujeto desde sus etapas tempranas, desde su niñez y adolescencia, que interactúan directamente con su entorno, con su contexto, pero sobre todo con factores psicológicos como precisamente estos eventos internos, sus pensamientos, sus emociones, su comportarse, su sistema de creencias. Y esto impacta en un contexto y el contexto impacta directamente en el sujeto. Entonces, la forma libre en que se puede llegar a generar la personalidad está centrada mucho en este aspecto precisamente, en el identificar cómo el factor social es de alta importancia, no el sujeto como una persona pasiva ni mucho menos, pero sí una persona que la cual un contexto social le brinda una serie de herramientas, una serie de variables con las cuales él se comienza a relacionar y comienza precisamente a construir eso que denominamos personalidad, que es este comportamiento en general. Para un ejemplo claro, para que toda la gente que nos está viendo y que nos está escuchando se pueda ubicar en este espacio en el que estamos hablando del libre desarrollo de la personalidad. Estábamos hablando hace un momento fuera de micrófono justamente de esos ejemplos donde la gente puede decir, esto me pasa, porque no solamente tiene que ver con un rasgo de la personalidad o con solamente la raza, sino que puede ser de muchos factores que se puede desarrollar esa personalidad. Ok, sí, la personalidad pues, en un ser humano se da, como bien mencionas, de edades muy tempranas. Y la libre forma en que se genera va a depender mucho de ese factor social y de los patrones de crianza, por ejemplo, de padres, en los escenarios en los cuales, por ejemplo, el ámbito académico es altamente importante, ¿cierto? Si yo vengo criado bajo ciertas costumbres, ciertos parámetros que me otorga la sociedad, ¿cierto? Porque somos inherentes a la sociedad, patrones religiosos, políticos, ¿sí? Si estos me lo entrega la sociedad en algún momento, pues claramente yo
como una persona activa tengo la capacidad de determinar si esto es algo que quiero apropiar o no. Ahí va el discernimiento. Y la libre construcción de esto es algo que parte precisamente de la forma en que padres y cuidadores generan un nivel de respeto, de confianza, de empatía y de validación sobre esto que está construyendo esta persona en estas etapas. Es libre desde el momento en que la persona tiene la capacidad de decidir, pero también desde que la sociedad le brinde esos espacios para que pueda llegar a generarlo. Claro, si crecemos en un contexto en el cual padres y cuidadores son bastante rígidos, inflexibles, que claramente han pasado por diferentes circunstancias de dificultad emocional, llevándole a ejemplos puntuales, tienen que ser una persona supremamente correcta, todo supremamente perfecto, y quiero transmitir eso a mi hijo y veo que él es una persona más, no sé, de una índole artística, de una índole no tan flexible, no tan inflexible, pues claramente este pensamiento, este padre puede interferir de manera negativa en el libre desarrollo de esa personalidad. Entonces, ¿qué pasa con este chico o esta personita? Que estando tan pequeño, pues va a tener encontrones consigo mismo, ¿cierto? Puede que en Va a algunas decir, no cosas, pertenezco, estoy haciendo claro, las cosas mal, exacto. esto no es lo que debería ser. Exacto. Y puede que en algunas cosas pueda ser aparentemente simple. Gustos, hobbies, me gusta un equipo de fútbol y no otro, un deporte y no otro, y no puede que no sea tan trascendental para la persona. Pero cuando la persona le da una carga y un valor más grande, como su orientación, como su tema, su pensamiento, su creencia, pues claro, va a confrontar y va a decir, oiga, no, yo no encajo, soy lo peor, y comienza toda esta serie de reglas verbales o creencias que llamamos también a jugar una mala pasada. ¿En qué sentido? En que ya comienza a haber una ambigüedad entre ello y esto va a generar en sí mismo pues un malestar y la personalidad se va a comenzar a desarrollar con estos limitantes y esto va a generar pues un problema bastante grande al momento de relacionarse tanto con otros como consigo mismo en ese mismo contexto en el que se encuentra. Y es que hablábamos hace un momento también de los obstáculos que, digamos que limitan de alguna manera el libre desarrollo de la personalidad y nos encontramos con que no es uno solo. No. Es decir, en este momento, en una sociedad como la nuestra, Ujú. encontramos un montón de limitantes de esa personalidad. Claro, totalmente de acuerdo. Lo que ocurre con los limitantes o con estas barreras es que pensamos que solo radican en el sujeto. Sí, la sociedad es muy dura con los niños y con las niñas y esta es la etapa en la que comienza a construirse todo esto. A veces pensamos que ellos tienen que saber todo, que su comportamiento tiene que ser supremamente perfecto y normativo y no nos damos cuenta que somos modelos no solo ni siquiera como padres, sino como sociedad. Se trata de identificar que precisamente la sociedad, en este caso, puede ser el mayor obstáculo, el mayor factor de protección para que un niño desarrolle su libre personalidad. Y ver que no solo la autenticidad de la personalidad radica en eso que yo pueda hacer libremente, sino en cómo esto también genera bienestar emocional. Para mí, para las personas que me rodean, para todas las personas que están en general. Entonces, estos obstáculos, que son estas mismas personas del común, y somos todos en general, pues somos agentes activos que tenemos que también atribuir esa responsabilidad. Desde el momento en que yo me siento en un transporte público, por ejemplo, y veo un niño, veo una niña, ¿cuál es mi relación con él? Si tiene una duda, si pregunta, si habla, lo callo, lo miro mal, eso impacta. Eso impacta a nivel emocional y genera un sistema de creencias. No, yo no puedo hablar en este lugar, yo no puedo preguntar, yo no puedo cuestionarme. Y ahí es cuando decimos, oiga, pero si cuestionarse es algo bueno, ¿cierto? Inclusive le ayuda a incentivar esa creatividad y fomentar inclusive un nivel de aprendizaje que puede ser funcional para él. Oiga, me di cuenta que la luna, por ejemplo, no está hecha de queso, ¿cierto? Que es algo, y yo puedo claramente corroborar eso con otras personas. Oye, ¿que la luna qué es? ¿Qué es eso que está alumbrando allá arriba? Si una persona dice, no pregunte o así, esto, claro, estoy cortando algo que pues en un principio, en un primer momento es un aprendizaje pero que puede orientar a esa persona inclusive a algo valioso que puede casi que llegar a ser todo el foco de su vida. No sabemos si, por ejemplo, comentándole sobre esto que vemos, esta personita puede decir, oiga, mi vida es la astrofísica, por ejemplo. Me encantaría ser astronauta. Claro, me gustaría ser astronauta. Entonces, claro, cortar esos elementos desde muy pequeños, pues genera que se pueda generar esa forma de que la persona pues, no conecte con eso significativo. Acá sí nos encanta cuestionarnos y preguntar, o sea, aquí sí lo podemos hacer Claro, constantemente, además por para supuesto. beneficio de toda la gente que nos está escuchando y que nos está viendo. Doc, entonces nosotros como gente, agentes activos que se mencionaba, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son Claro. esas herramientas que podemos tener tanto para los padres, las familias en casa? Y también me encantaría saber qué podemos hacer
como sociedad, como agentes activos que están fuera de un hogar, que no necesariamente tiene que ser desde la labor de padres o de madres, pues para ayudar a que se pueda desarrollar de manera libre esa personalidad. Claro, claro. Hay varios aspectos. No se trata solo de responsabilizar a la persona. Lo veníamos dialogando hace un momento. Estas herramientas radican desde principios básicos de respeto, de tolerancia, de algo tan básico como es el identificar y tener eso denominado empatía. Yo cómo veo que el otro está percibiendo el mundo. Si tú tienes 6 años y estás en un espacio en el cual todo es nuevo para ti, pues todo va a ser de una otra manera, curiosidad, todo va a ser algo diferente a como tú lo ves como humano, que ya, como adulto, porque ya tienes una relación con estos objetos. Comenzar con esos elementos como la empatía, el respeto, la tolerancia, la validación emocional, que la validación es un término bastante complejo para entender para muchos padres. Yo lo veo mucho cuando trabajo con padres y es el creer que validar a alguien es permitirle que haga lo que quiera o Ser simplemente, permisivo, exacto, o sentir que me vulneran ese rol de padre. la autoridad. Exacto, la autoridad. Pero validar es comprender que yo no tengo por qué generar un cuestionamiento sobre el sentir de otro ser humano. El sentir es algo tan particular y tan único y estado en cada persona en su relación con su entorno que yo no puedo cuestionar. Si yo cuestiono tú cómo ves este entorno, es meterme dentro de ti y pasar por un tema de vulneración y de violencia inclusive. Entonces siento que validar un ser humano es algo altamente importante. Hay muchos materiales para ello, Y no muchos hablamos solo de libros. niños, perdón, la interrupción, no hablamos solo de niños. Creo que No, esto aplica joven. a todas las edades, a todas Claro. las personas. El tener empatía y el validar las emociones, creo que Exacto. aplica para todos. Fundamental, fundamental. Y reconocer que como agentes activos, como mencionábamos, cuando yo estoy a cargo, o no solo a cargo, sino como ser social y una cuestión cívica, estoy en relación con niños y este tipo de población. También tengo que identificar qué transfiero, qué estoy dándole al otro que tal vez es algo que a mí me carece o que yo nunca he atendido en salud, por ejemplo. Si yo tengo patrones de inflexibilidad psicológica que llamamos, que es esa forma en que yo soy muy rígido y todo tiene que ser cuadriculado y si te sacaste un 8 y era 10, o sea, es lo peor del mundo. Claro, si tengo estos patrones y los busco transmitir a otra persona, pues ¿qué estoy generando en esta persona? Sí, claro, la personalidad también se da en una relación de la persona con el entorno. O sea, no necesariamente porque eso lo otorgue el entorno, la persona va a hacerlo sí o sí, pero sí un gran factor de predisposición. Una pregunta importante que creo que cabe en este momento es cuándo saber pedir ayuda. ¿En qué momento puedo determinar, ya sea como cuidador o como agente activo, si tanto yo como la persona que estoy viendo que de pronto se siente coartada para desarrollar esa personalidad necesita ayuda? ¿O cuándo saber si soy yo realmente quien debo trabajar porque no estoy permitiendo que esa libre personalidad se desarrolle? Claro, ser padres es una responsabilidad muy grande. No hay un libro para ello. Sí, no hay muchos cursos y muchas cosas que las personas deberían tener en cuenta. No hay un paso a paso y equivocarse es de seres humanos. Pero el reconocimiento de ello es algo fundamental. Saber que me puedo equivocar, que algo no estoy haciendo bien, es algo fundamental. Reconocer que si esa inflexibilidad, por ejemplo, volviendo al ejemplo, me está afectando mi relación con mi hijo, mi relación con mi pareja, mi relación en mi entorno, vivo en todo momento con cargas muy grandes de ansiedad porque todo no es perfecto, porque no tengo el control de todo, puede ser un buen indicador para decir que necesito ayuda desde mi rol como padre. Desde el menor a veces es más difícil identificarlo, porque él mismo no comprende a veces qué es lo que experimenta. Pero hay muchos rasgos comportamentales y emocionales que nos pueden llevar a nosotros como padres a decir, no, espera, hay algo que necesita atención. Mucho aislamiento, no digo que solo el ser introvertido sea algo malo, ni mucho menos, pero un aislamiento, no reconocer muy bien lo que siento, en todo momento estar muy ensimismado y con pensamientos muy negativistas, no encontrar motivación hacia la vida y hacia la existencia, ¿cierto? Son rasgos que se dan también mucho dentro de la adolescencia, ¿no? Tampoco es tender a patologizar todo lo que sentimos, pero sí es identificar que hay momentos y hay periodos en los cuales estos elementos pueden ser un factor de no necesariamente alerta, sino por ejemplo de ver cómo puedo vincular a ese menor a un proceso en salud donde no necesariamente hablemos desde la enfermedad, sino desde la prevención y la promoción. Claro, yo lo vinculo a un proceso terapéutico, no porque esté mal, sino porque claramente puede que la terapia me ayude a que esta persona enfoque y termine tal vez enganchándose con eso que para él puede ser valioso, significativo, identifica muy bien qué siente, cómo se relaciona con ello, ¿cierto? Y que todo esto termine siéndole muy funcional para su contexto, ¿sí? Eso es una tarea difícil. Es una tarea difícil, pero pues es algo que se puede lograr si lo hacemos de una manera mancomunada y reconociendo cada uno nuestro rol
y nuestra responsabilidad en ello. Bueno, Doc, ya hemos hablado de cómo determinar si alguien cercano, alguien de nuestro círculo, de nuestra familia, está experimentando problemas con ese libre desarrollo de la personalidad, pero ¿qué pasa cuando soy yo? Ujú. ¿Cómo me descubro? ¿Cómo me doy cuenta que no estoy aceptando realmente lo que quiero ser o que simplemente no estoy encajando en lo que justamente esos constructos que estábamos hablando ahorita me han indicado, ya sea por crianza, ya sea porque no pertenece a la misma filiación política y bueno, por tantas razones que realmente abarcan la diversidad? Claro, claro, eso es un tema bastante importante. A mí me gustaría hablar un poco sobre lo que es precisamente el concepto de aceptación. Cuando nosotros entramos a hablar de aceptación, muchas veces pensamos es en resignación. Y la aceptación va mucho más allá de eso. Es un aprendizaje, una resignificación de lo que es el individuo. Y cuando yo soy un pequeñito que estoy creciendo, que estoy desarrollándome en un contexto, que el contexto me otorga unas cualidades y unas herramientas, y yo comienzo a tener esos encontrones conmigo mismo, ¿cierto? Ahí juega un papel importante algo que nosotros en salud mental llamamos estigma sentido. Yo trabajé varios años con personas con diagnósticos de VIH y el estigma sentido se trabaja mucho con este grupo poblacional precisamente por eso. Porque el estigma social es la forma en que a ti la sociedad te genera ciertos calificativos que generan algo despectivo, ¿sí? Eres de X manera, de X de Y, y eso termina ofendiendo y generando una estigmatización. Pero ir más allá es ir a ese estigma sentido, como yo termino apropiándome de eso externo y lo termino reflejando en mi día a día. E inclusive genero estos pensamientos, creencias y comportamientos de estigmatización cuando estos inclusive no están presentes, ¿cierto? Entonces estoy en un bus, alguien simplemente se sienta, no se quiere sentar al lado mío y es porque tengo algún diagnóstico en salud. Pero claramente no puede ser ello. Porque quiero empatar esto con el tema precisamente del libre desarrollo de la personalidad. Porque desde pequeños comenzamos a construir también ese estigma sentido a partir de eventos que no son reales. Como chiquito es importante identificar eso, saber que nosotros no estamos solos, que hablarlo, que escucharlo, que poder de una otra manera informarnos, que poder reconocer que no tengo por qué seguir patrones de comportamiento ni de mis padres exactamente al pie de la letra. Claro, no estoy diciendo con esto porque puede sonar ambiguo y decir que entonces no hagamos No hagamos caso ni nada caso de aquí, esto. la rebeldía, no, Exacto, no. nada de ello. Pero en temas que son de mi libre personalidad, de mi desarrollo como ser humano, pues tengo la potestad de decidir. Y ahí es cuando de una otra manera también puedo exigir ese respeto. Puedo darme cuenta que muchos de mis pensamientos, de mis emociones, no es que estén errados, ¿sí? Puede que tenga una emoción en particular sobre algo y eso no es algo malo, ¿cierto? Oiga, ¿será que me gusta X o me gusta Y? Sí, este cuestionamiento puede estar mucho en estas edades, temas políticos, temas religiosos, y a veces la culpa terminarnos es precisamente por ese factor externo. Por eso mira que no es algo aislado de este factor social a lo que hablamos del tema individual, porque es eso que te otorga, tú cómo lo interiorizas, cómo lo vuelves propio y cómo lo intentas reflejar en el contexto en el que te encuentras. La personalidad no es algo que sea inamovible, por eso hablamos de un proceso flexible, porque está en constante cambio, y no es que existan muchas personalidades, sino que se adapta a la persona y el sujeto a su contexto y toma lo que tiene para poder desarrollarse. Entonces, si le otorgan algo muy bueno o algo muy malo, pues la persona tiene esa capacidad también de empezar desde ahí a discernir. Y si soy pequeño y tengo esos encontrones, pues algo importante siempre también es eso, el reconocer que puedo necesitar ayuda, que puedo hablar, que puedo saber esto, pues para que otras personas lo tengan presente. Me encanta la frase de la personalidad no es inamovible, Ujú. pero aquí viene una consulta, Doc, y es, no es inamovible y tampoco tiene fecha de vencimiento. Es decir, mi personalidad puede seguir cambiando con el paso del tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque de pronto de niños Ujú. seguimos, por las razones que sean, esos constructos o lo que nos dijeron que debíamos hacer para de alguna manera encajar, pertenecer, para sentirnos parte de... Y entonces empezamos a crecer y llega un momento de nuestra vida en la que decimos, ni siquiera en la adolescencia, puede ser ya una persona en su vida adulta que Claro, dice, hey, yo nunca fui la persona que realmente quería ser. claro, Mi identidad es otra. Quiero exacto. ser otra persona o realmente la aceptación de mi verdadera personalidad es Es esta esta. y ya de pronto ya no me pesa tanto el tener que pertenecer a la familia o al círculo académico. Es decir, esto puede pasar también en la vida adulta, que uno diga, Claro. realmente mi personalidad es esta y hasta ahora la voy a empezar a desarrollar. Claro, es que hay muchos factores que influyen precisamente en esto, ¿sí?
Nosotros cuando en este caso nos vemos enfrentados ante escenarios donde necesitamos un cambio es también porque ha venido pasando algo dentro de nosotros o en nuestro contexto. La crisis es un claro ejemplo de ello. ¿Sí? Cuando se presenta una situación de crisis, vemos todo un contexto muy particular. Vengo de un estrato tal vez socioeconómico alto, de unas comodidades, y pasa algo en mi hogar en donde hay una quiebra financiera. Tengo que salir del barrio, del lugar en el que vivo, los lugares que normalmente frecuentúo, y me voy a un lugar mucho más, tal vez, de niveles socioeconómicos más bajos. ¿Qué pasa con esto? Claro, no es que la personalidad puntualmente cambie, pero los contextos al no ser los mismos, tengo que adquirir un nuevo patrón de comportamiento bajo muchas instancias. ¿Sí? Cuando esto arremete o está más ligado a aspectos de creencias más nucleares que podemos llamar de la persona puede entrar en un momento de dificultad, pero puede generar precisamente un cambio. Entonces puede decir, no, oiga, venga, espere. Yo me di cuenta en otro ejemplo que a mí no me gusta el tema religioso, ¿sí? Me gusta más el tema científico, por ejemplo. Claro, ese cuestionamiento lo lleva a un momento de crisis, de decir, oiga, ¿será que estoy mal? Sí, pero puede generar o puede decir, oiga, a mí toda la vida me ha gustado X y no Y, y no había sido consciente de ello, o sencillamente los entornos en los que me desarrollé nunca pude mencionar, hablar de esto, y cuando lo intenté hacer hubo burlas, críticas, hubo muchas cosas que me lo impidieron, y aparte de ello yo también siento ese repudio hacia mí mismo, por ejemplo. Soy lo peor, yo cómo voy a pensar en eso, yo cómo voy a tener este tipo de creencias, o yo cómo voy a pensar en esto. Entonces, eso termina imposibilitando. Entonces, la personalidad puede que vaya teniendo se puede ir moldeando sobre ciertos escenarios. Pensar que es algo inamovible y pensar que es algo que no se puede llegar a cambiar o no se puede llegar a modificar en términos de comportamiento y a términos emocionales y de pensamiento, es simplemente creer que la psicología no serviría para nada. Porque gran parte del malestar emocional y el constructo de la personalidad radica también en las personas que tienen malestar emocional. O sea, muchas personas que tienen malestar emocional, diagnósticos en salud clínica, tienen precisamente patrones y aspectos comportamentales que deben de cambiar. Y no quedan de cambiar por un deber social, sino porque a veces no son de todo lo que quieren, de todo lo que los lleva a lo que son, a lo que es esa felicidad, o a eso que es valioso, o a esas metas. Y cuando cambio esos comportamientos, no es tanto que cambie la personalidad, simplemente me doy cuenta que estos patrones no funcionan en ese entorno y que no me llevan ni me conectan con eso importante para mí. Si tengo esa sensación de que simplemente no he podido ser yo, de que mi personalidad realmente nunca se ha desarrollado de manera libre, ¿puedo buscar ayuda? Claro, y es importante hacerlo. Lo más relevante es la compasión y la empatía con nosotros mismos. Sentir compasión es sentir lástima. Inclusive es uno de nuestros valores corporativos. La compasión va más allá de eso. La compasión es poder ponerme en mis zapatos, poder reconocer y no ser tan duro conmigo mismo. Ese es el primer paso y el primer consejo que le doy a todas las personas que nos puedan ver que estén pasando por esto. No se trata de ser duro con nosotros y darnos golpes de pecho, porque sabemos que algo está pasando. El primer paso es ser consciente que esto le puede pasar a cualquier edad y en cualquier momento, y que levantar la mano es un paso fundamental para caminar hacia eso que tal vez quiero y conectar con eso valioso y significativo. Eso justamente es lo que queremos aquí en este podcast de querernos bien con Colmédica, que quien necesite esa ayuda sepa que la puede buscar. Qué importante que ustedes en casa, donde sea que nos estén escuchando, pues se queden con ese mensaje importante de que no solamente es cuando necesitemos atacar un tema de enfermedad o patológico, sino para prevención. Es fundamental. Doc, nos encantaría seguir hablando un montón, pero ya vamos llegando al final de nuestro tiempo. Eso sí, tengo que decir que le tenemos un detalle muy especial de parte de Querernos Bien con Colmédica para que nos recuerde, para que nos lleve siempre presente y para que ustedes, por favor, sepan que siempre pueden buscar apoyo, ¿no? Eso Exacto. es lo más importante, que sepa la gente que siempre que tenga un problema, que sienta que no puede manejar solo, puede buscar ayuda, ¿verdad? Toca y una Claro, conclusión final. claro, es bastante importante reconocer que pedir ayuda no es estar necesariamente mal, ni tampoco pedir ayuda significa que seamos el bichito raro. Pasar por un diagnóstico en salud mental es algo difícil. He trabajado con cientos de personas que se enfrentan a diario a estas situaciones y no es fácil reconocerlo. Pero ese es el primer paso y es un paso en el cual podemos nosotros mismos como profesionales y a nivel social pues contribuir en todos estos escenarios para que las personas puedan pues seguir adelante con sus vidas. Maravilloso mensaje. Por acá nos vamos con el detallito que tenemos, mi doc, para que
siempre esté pendiente de Muchas nosotros gracias. y ha Muchas sido gracias. un placer contar con su presencia, con sus conocimientos. Esto fue un capítulo más de Querernos Bien con Colmédica para que ustedes sigan acompañándonos y para que el próximo martes nos encontremos con un nuevo episodio. Un abrazo para todos ustedes. Recuerden suscribirse, seguirnos en todas nuestras redes sociales y acompañarnos en todo este proyecto, en esta segunda temporada y en las que vienen. Chao.